Saludos, el día de hoy voy a sustentar el parcial número 1 de señales y sistemas, donde para el punto 1 nos piden realizar una convolución de dos señales discretas, teniendo la señal XDN y la respuesta de impulso HDN descritas a continuación, donde cada una tiene un dominio de menos 4 hasta 10 para un total de 15 muestras cada una. Entonces a continuación realizaremos la convolución por los métodos descritos en clase, donde el primero es el concepto de la convolución, donde multiplicaremos cada muestra HDN por cada muestra XDN y trasladaremos cada operación con respecto a la resta de la posición de XDN, le restaremos la posición de XDN y se lo trasladará formando un escalón de convolución. Luego sumamos cada posición y eso nos da la señal final YDN. Luego, para el otro método, que es más afín a la fórmula matemática de la convolución, invertimos la señal H de K a H menos K y hacemos un escalón de la señal invertida por cada posición nueva de YDN, para luego multiplicar cada columna de escalón por cada valor de amplitud de la señal XDN en la posición original, y sumamos las filas donde cada traslado define la nueva posición de la señal, como podemos ver a continuación, comprobando que el método anterior podemos observar que nos dio exactamente igual, y podemos ver que el dominio de la señal final es sumando los dominios de las señales de entrada, que en este caso sería menos 8 y 20 para dos señales de entrada que tenían cada una menos 4 y 10. Graficando podemos corroborar que en efecto para dos señales con 15 muestras y un dominio definido tenemos una señal YDN de respuesta con 29 muestras y un dominio definido por las dos señales anteriores con un dominio de menos 8 a 10, donde el 0 no realizó ninguna traslación, por lo que no se sumaron el total de las muestras para tener el doble, sino YN-1. Para el segundo caso de este primer punto nos piden que modifiquemos la señal HDN cambiando el pulso que está en la posición 5 a menos 5, dejando 5 vacío, por lo que ahora tenemos una señal HDN con un dominio mayor desde menos 5 hasta 10, y para lo cual realizamos de nuevo la convolución, trasladando n por cada posición de XDN y multiplicándolo otra vez por la amplitud de XDN para cada escalón. Luego sumamos y ahora tenemos en efecto una señal que ahora dura desde menos 9 hasta 20. Aquí graficando podemos darnos cuenta que en efecto ahora la señal tiene más duración, además de que nos queda la duda si hubo algún más cambio además de la duración, para lo cual vamos a tomar 5 muestras y vamos a restarle una diferencia donde podemos ver que en efecto hubo un cambio justo para ese impulso en proporción al valor de su amplitud, por lo que acá tenemos que la diferencia nos dio en múltiplos de 5 y afectó a la señal para esa posición y para la posición nueva. Para el segundo punto nos pide transformar una señal continua HDT para los casos propuestos, por lo que primero debemos definir la función para cada intervalo y después pasaremos a resolver cada caso por sus pasos. Para el primer paso hay que multiplicar por 4 la variable independiente de la señal, por lo cual ahora es 4 veces más rápida y sus intervalos se reducirán en 4. Luego amplificamos la variable independiente por un medio, reduciendo la amplitud y manteniendo los intervalos, ya que está afectando directamente a la variable dependiente. Después desplazamos en el eje Y 4 unidades hacia arriba y así termina para este caso. Para el siguiente caso invertimos la señal y aumentamos la duración de la señal por 3, por lo que hay que operar la variable independiente, ya que se invierte en el eje X y se gira alrededor del eje Y, para que se vean alargados también los intervalos
por 3 y ahora se durará 3 veces más la señal. Luego trasladamos en X y como amplificamos previamente por 3, ahora se trasladará a 12 y no 4. Además, como en primer lugar también invertimos la señal, ese traslado lo que hará será atrasarla y no adelantarla. Después volvemos a invertir el resultado pero esta vez en la variable dependiente, o sea, invertiremos todos los valores de y con respecto al eje X y así acabaríamos el segundo punto. Para el punto 3 nos piden realizar una convolución entre dos señales continuas x de t y h de t, por lo que nos dice la fórmula de la convolución es que debemos tener una función de tau, esta vez x de tau reemplazamos a t por tau y la dejamos tal como está. Luego para la siguiente tenemos que invertirla, por lo que ahora le reemplazaremos a t por t menos tau y despejaremos los intervalos en función de tau. Entonces aquí tenemos a tau igual a t, tau igual a t trasladado en 2 y tau igual a t atrasado en 4. Como es invertida, entonces se atrasan sumando y no restando. Para el primer instante dado, cuando t es menor que 6, no se tocan, por lo que para los valores menores que 6, t es igual a 0. Para el segundo instante, cuando se empiezan a tocar, el valor de t va a estar entre menos 6 y 4, ya que cuando reemplazamos acá el t por menos 6, nos da que estaría entre 2 y menos 2, por lo tanto antes de menos 6 daría 0, y a partir de esto empieza a entrar y daría que da un valor de área distinto de 0. Para el tercer caso tenemos que una se intercepta completamente, que es de t más 2 a t más 4, y la otra se empieza a interceptar, que es de menos 2 a t más 2. Entonces el límite del azul es fijo, entonces se queda ahí, y aquí empieza a moverse con un límite de 2 más t, que es cuando empieza la otra, por lo que si vemos acá y reemplazamos el límite inferior, este menos 4 por esta t nos quedaría de menos 2 a menos 2, por lo que esta parte antes de menos 4 nos daría 0. Y esta parte pues constante va a seguir igual, va a dar un valor distinto de 0 independiente. En la siguiente tenemos que una empieza a salir para entrar a la otra y la otra ya está totalmente. Entonces la otra definida totalmente va a estar desde su límite inferior hasta su límite superior multiplicado por la función que está entre ese intervalo de menos 2 hasta 2, que es la misma. Y la siguiente va a empezar a tomar un valor superior de t más 4. Y como a partir de 2 empieza a cambiar, entonces el valor inferior para esta función va a ser desde 2 hasta t más 4. Y el valor inferior, que va donde está definido por la función anterior, va a ser desde su valor inferior, que es t más 2, hasta 2, que es el valor superior, que es el fijo. Para el siguiente caso, que es cuando la otra ya está totalmente y la otra empieza a entrar, entonces tenemos que esta que está totalmente está definida por sus propios intervalos, que es desde t más 2 hasta t más 4, multiplicado por la función en la que está ahí, y la otra se empieza a partir, entonces su valor superior será t más 2 y su valor inferior para esta será 2, entonces 2, que es la función a partir de 2, para este intervalo, y la anterior, que aún está pasando por ahí, va a ser de t a 2, porque t es su valor inferior y 2 es el valor superior, que es el cambio, que es fijo, y es de 2. Para este instante, cuando las dos son completas, cada una se multiplica por la función exacta, que es ese intervalo, que es de 2, y sus límites van a ser desde sus propios límites, que son desde t a t más 2, desde t hasta t más 2, y desde 2 más t hasta 4 más t, y así serían definidos desde el intervalo de 2 a 4. Tenemos que entre el instante 7 para t mayor que 4 y menor que 6, la segunda, que está entre t y t más 2, sigue con esos límites y con esa misma función, pero la siguiente, que está entre t más 2 y 4, se está partiendo para valores menores que 8, va a seguir teniendo
la misma función anterior, y para valores mayores que 8 va a estar definida entre 8 y t más 2, que va a tener otra función distinta, y aquí se realiza el cambio para la siguiente. Aquí tenemos que para el instante 8 una empieza a salir completamente y la otra empieza a cambiar de la anterior a la final. Entonces la que sale completamente va a estar definido con su límite inferior hasta el 10, que a partir de 10 ya empieza a ser 0, y la otra empieza a partir desde la anterior que estaba, que es de t hasta 8 hasta más t, que son su límite inferior y superior. Entonces está partido entre esta, que es cambia de función. Y para la última sus intervalos sería de t hasta 10, porque a partir de 10 esto sería 0, entonces se multiplicaría por 0 esta parte y no tendría área, entonces solamente existiría área entre t y 10, por lo que entre t y 10 va a estar definido por esta función de acá, por la otra función de acá. Luego tenemos que para el instante 10, para t mayores que 10, no se está tocando con ninguna y eso daría 0. Después solucionamos las integrales planteadas para cada intervalo, y esto nos debería dar una función continua que empieza y termina justo en cada valor intervalo igual. Y como podemos ver, si es una función continua que tiene el dominio total, que era de menos 6 a 10, cuando originalmente una función tenía desde menos 2 a 10 y la otra tenía desde menos 4 a 0. Entonces se sumaron los dominios y ahora dura el dominio de las dos.